proceso de construcción de un sistema de control externo, cuya evolución en más de 85 años de servicio se ha adaptado al devenir histórico, tanto del país como a nivel internacional y en lo que a auditoría gubernamental se refiere, pasando de siempre control contable en el año de 1927 a un sistema integrado de la administración financiera y control con la propia Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, con el fin de precautelar la efectiva y eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros, controlar también oportunamente los fondos fiscales y satisfacer las necesidades del servicio público y el propio desarrollo del país. A efectos de que la Contraloría General del Estado no se pronuncie respecto a la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, debilita sin duda algún control moderno y eficaz de los recursos públicos, el cual no se debe limitar solamente a determinar cuánto se gastó y si ese gasto está sustentado o no, con los correspondientes documentos de soporte que avalen la veracidad y legalidad de los desembolsos, sino que se complementan examinando cómo se gastó y por tanto si los servicios públicos están prestando los beneficios también esperados y establecidos por los propios administrados. Al respecto, el doctor Javier Garacoa, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil, manifestó en su comparecencia ante la comisión que las auditorías de gestión no son el objetivo principal que corresponde a la Contraloría. En el debate desarrollado en la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional, la asambleísta Rosana Alvarado expresó: yo distingo el artículo 211 del artículo 212 de la Constitución, pero recordar aquí, señor presidente, que fue hecha una consulta o una pregunta expresa al Contralor General del Estado, una y otra vez le insistimos sobre cuáles son los objetivos de las instituciones del Estado, sobre los cuales el Contralor podría hacer una auditoría de gestión. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la Asamblea Nacional o que persigue la función judicial, a partir de los cuales se justificaría una participación por parte del Contralor? No hubo una respuesta, presidente, y no hubo respuesta porque en ningún lado están enumerados los objetivos de las instituciones, y pongo los casos al extremo, como los objetivos de la Asamblea Nacional. Podría entonces yo decir que aprobar un determinado número de leyes, como por ejemplo en su momento la ley de comunicación, yo podría llegar al absurdo, presidente, de creer que un asambleísta que no llegue a aprobar la ley de comunicación, siendo que era un objetivo de la Asamblea Nacional, entonces ese asambleísta debería ser glosado por la Contraloría, podría llegar a ese absurdo, presidente. En su intervención, el asambleísta Juan Carlos Casinelli enfatizó: a mí no es que me preocupa, me interesa que la Contraloría tenga toda la capacidad, pues de control, pues si es que acaso estamos hablando de algo distinto, pero cuando hay ambigüedad o posible ambigüedad en la redacción de un texto en la Constitución, cuando se señala en gestión. Lo que queremos es que la Constitución precise, porque cuando hay imprecisión puede haber vulneración de derechos. Cuando hay imprecisión se dispersa realmente la aplicación adecuada de la Constitución y además devienen leyes distorsionadas. 4.6 Defensoría del Pueblo. Corresponde al artículo 9 de la solicitud de enmienda constitucional, artículo 9. En el artículo 214 sustitúyase la frase "y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior" por la siguiente: observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior. La Defensoría del Pueblo del Ecuador, en Ecuador, se creó en 1996, dentro del proceso de reformas constitucionales planteadas en consulta popular por el expresidente Sixto Durán Ballén, promulgándose su ley orgánica en febrero de 1997, la cual establece los elementos jurídicos y administrativos de la institución. En nuestro país, las funciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo, además de las establecidas en la ley, son las siguientes. Artículo 215. La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes. 1. El patrocinio de oficio o a petición de parte de las acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. 2. Emitir medidas en cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. 3. Investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones o omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Además, según lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, también tiene la facultad de pronunciarse sobre las violaciones a los derechos de los consumidores. Artículo 81. Facultad de la Defensoría del Pueblo. Es facultad de la Defensoría del Pueblo conocer y pronunciarse
motivadamente sobre los reclamos y las quejas que presentare cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales en los cuales forme parte de nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas. Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, en su comparecencia ante la comisión señaló que en Ecuador, la Defensoría del Pueblo puede interponer acciones jurisdiccionales como la acción de protección, el habeas data, el habeas corpus a favor de la ciudadanía, y esto le lleva a actuar dentro de un ámbito jurisdiccional, pero también puede hacer incidencia en política y hacer propuestas con respecto a otros ámbitos administrativos como es el del consumidor y de usuarios de servicios públicos, demostrando que es una institución que busca la promoción y protección de derechos a través de los ámbitos judicial y administrativo indistintamente. Con este contexto, se evidencia que la enmienda número 9 mantiene la estructura constitucional de la Defensoría del Pueblo, siendo un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, pero proponiendo que su estructura será desconcentrada, observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior. Respecto a este planteamiento, el Defensor del Pueblo considera que la enmienda efectivamente no modifica la estructura ni el rol mismo de las funciones de la Defensoría del Pueblo. Lo único que se discutiría es dentro de su estructura cuál sería el alcance de las delegaciones del Defensor del Pueblo. Es evidente que la Constitución no estableció bajo un criterio técnico la estructura desconcentrada de la Defensoría del Pueblo, únicamente se basó en la división administrativa del Estado a través de provincias, dejando en todo de lado elementos como la densidad poblacional, fundamental en el establecimiento de delegaciones. Es así que en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que en cada provincia existirá una representación de la Defensoría del Pueblo a cargo de un comisionado, que en la respectiva circunscripción territorial y por delegación del Defensor del Pueblo tendrá las funciones, deberes y atribuciones que el titular le encomiende. La acción de la Defensoría del Pueblo, a ser un órgano protector de los derechos humanos, no puede limitarse a una visión sin un criterio que asegure la mayor cobertura a sus ciudadanos. Se debe hacer hincapié en el inciso segundo del artículo 275 de la Carta Magna. Respecto al rol que tiene el Estado en la planificación del desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen del desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El criterio que establece la enmienda para lograr una mejor cobertura es la división territorial judicial, propuesta que a palabras del Defensor del Pueblo debe reconsiderarse tomando en cuenta la naturaleza de la institución diferente a la función judicial. En el ejercicio de la autonomía administrativa que tiene la Defensoría del Pueblo, esto es de gobernarse en forma independiente, no se encuentra justificación para que en su estructura administrativa se sujete a realidades de otras instituciones en funciones, no solo respecto al principio de división de funciones que se sustenta en el Estado de Derecho y Justicia, sino también por la independencia institucional y el cumplimiento de competencias propias. Si bien manifiesta que la organización territorial propuesta, en pro de mejorar el alcance de la Defensoría del Pueblo para continuar velando por los derechos de la ciudadanía, no debería responder a la división territorial judicial, sino que debería regularse según su propia ley orgánica, argumentando que esta institución no es parte de la función judicial, sino claramente es un organismo perteneciente a la función de transparencia y control social, según lo recoge la Constitución actual. La propuesta busca viabilizar las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos ciudadanos, estableciendo bajo un mejor criterio los alcances de las delegaciones, tanto a nivel nacional como en el exterior, con el objetivo de cubrir a la mayor parte de la ciudadanía. Obreras y obreros del sector público. Corresponde a los artículos 10 y 11 y disposición transitoria de la solicitud de enmienda constitucional. Artículo 10. En el artículo 229 suprimas el tercer inciso. Artículo 11. En el artículo 326, numeral 6, luego de las palabras o profesionales, inclúyese las palabras y demás servidores públicos y suprímase la frase aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código de Trabajo. Disposición transitoria única. Las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código de Trabajo mantendrán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Principio de igualdad. La propuesta de esta enmienda constitucional radica, entre otros argumentos, homologar el régimen legal,
laboral para los servidores públicos, partiendo del primer inciso del artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, que expresa. Artículo 229. Serán servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Con ello establecemos claramente que las y los obreros que trabajen dentro del sector público contemplado en el artículo 225 de la Constitución son considerados servidores públicos sin distinción o discriminación. En base a ello y en cumplimiento a los derechos garantizados en los dos primeros incisos del numeral 2 del artículo 11 de la Constitución, que indica: 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Partiendo de esta garantía constitucional, la enmienda propone eliminar todo tipo de desigualdad entre los obreros y los servidores, siendo ambos trabajadores dentro del mismo sector público. No podemos discriminar ni diferenciar estos dos sectores por la razón de ser de sus actividades dentro de una misma institución pública, porque uno es utilización de la fuerza pública y otro del talento humano, y dividirlos en distintos regímenes legales. Por ello, la homologación de los servidores públicos regidos dentro de un mismo cuerpo legal cumple con este principio de igualdad y garantiza el derecho consagrado en la misma Constitución. Ante ello, el economista Carlos Mar Carrasco, ministro de Relaciones Laborales, resaltó: no cabe esta diferenciación entre obreros y servidores. Quiero ser terminante en este concepto. La ley debe ser uno y sea cual fuera la naturaleza del trabajo que desempeñan. Todos somos servidores públicos y todos, pues, ponemos a prueba el talento humano. No entiendo por qué, si todos somos servidores del Estado, servidores públicos, porque el marco jurídico debe ser diferente. ¿Por qué los beneficios? Los derechos y obligaciones tienen que ser diferentes para los servidores públicos que estén bajo una u otra norma. Se trata de estandarizar, de homologar. Beneficios comparativos entre la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo. Si se realiza un breve análisis de ambas legislaciones, podemos determinar que la finalidad de ambos preceptos legales cuentan con enfoques y motivación distintos, pues el Código de Trabajo busca regular el régimen laboral que en el ámbito privado, mientras la Ley Orgánica del Servicio Público busca garantizar un servicio público de calidad. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público indica: artículo 2, objetivo. El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano, sustentando la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.